Buenos días, iglesia. Dios les bendiga. Qué bueno verlos. Hermosa canción la que acabamos de escuchar. La iglesia, el autor es René González. Una canción que nos hace reflexionar de lo que Dios está esperando de la iglesia en estos tiempos. Tengo un invitado especial, Pastor Diego Peláez, casi no lo ven. Y bueno, hoy queremos compartir la palabra de Dios con ustedes, precisamente teniendo un conversatorio, una meditación de la palabra de Dios acerca de la iglesia. Pastor Diego, bienvenido, hasta con cafecito lo tengo aquí para consentirlo y que se inspire. Me está gustando mucho este modelo. La pastora armó el set, hizo cafecito, todo. Yo aquí soy un invitado nomás. Me alegra verlos a todos. Bendiciones del Altísimo. Bueno, pastor, vamos a arrancar, vamos a hablar acerca de la iglesia. Es un tema que me apasiona mucho. Y la iglesia, digamos que arranquemos por el principio y es saber exactamente la raíz de esta palabra, la etimología, como mucho, porque la gente tiene muchas confusiones, pastor, frente a lo que significa la iglesia. Mucha gente va pasando en su carro por un edificio y dice, mira, la iglesia tal. O la gente también confunde en muchas ocasiones la iglesia con una religión, la iglesia, la religión tal. Entonces, de pronto, si entramos a definir un poco la etimología y la raíz de la palabra, podemos iniciar muy bien por exactamente qué es la iglesia. Bueno, esta definición es muy importante y más ahora en época de cuarentena, donde no podemos ya ir al templo. Entonces es importante esta definición porque nos tiene que cambiar un poco el chip que hay en nuestra cabeza de qué es la iglesia. Porque posiblemente para muchos la iglesia hace 4 meses está cerrada. Uno escucha mucho esa expresión. Es que no vamos a la iglesia hace 4 meses, la iglesia está cerrada, hay que ir a barrer la iglesia, hay que ir a cerrar la iglesia, hay que ponerle alarma a la iglesia. Entonces, ya ese concepto tiene que cambiar en nosotros. Y más ahora en tiempo de cuarentena, de saber de que el templo está cerrado, la iglesia está más activa que nunca. Entonces, la palabra procede del griego y qué bueno cuando uno dice del griego, pues estamos diciendo que nace en el Nuevo Testamento. Entonces significa eclesia y significa asamblea, congregación de los llamados. Eso significa. Entonces era una asamblea y una congregación que tenía mucha influencia a nivel de ciudad. Pero pues eso es otro tema que unidad de todos los verdaderos creyentes de todos los tiempos. ¿Por qué es importante decir esto? Porque cuando el apóstol Pablo o el apóstol Juan habla de las iglesias, no dice la iglesia en Efeso, la iglesia en Roma, sino que no hay un nombre específico para un grupo, sino que dice la iglesia en Roma. Entonces se está refiriendo a todos los santos convertidos de Roma. No era un lugar, no era una denominación, sino a la iglesia o a los santos en Roma. Entonces eso es la iglesia, una congregación, una asamblea, pero nunca una denominación o el título exclusivo de... Que podemos confirmar con esto que todas aquellas personas que han creído en Jesucristo, que lo han recibido como su Señor, como su Salvador, de igual manera como dice la palabra, que cuando una persona se arrepiente y hay fiesta en los cielos, podemos decir que a partir de ese instante una persona que recibe al Señor Jesucristo en su vida y empieza a caminar en sus preceptos, en sus mandamientos, se constituye y hace parte de esa iglesia. Nosotros somos, el creyente no es iglesia cuando se bautiza, cuando lo bautizan o cuando toma la Santa Cena, no. Esos son compromisos del creyente. El creyente es iglesia en el mismo momento de nacer de nuevo. En ese momento nosotros somos iglesia del Señor, al momento de nacer de nuevo. Por eso es que nosotros como iglesia, según Pablo en Corintios, nosotros venimos a ser iglesia en el primer bautismo. Ojo,
El primer bautismo no es el bautismo en agua, ni el bautismo en el Espíritu. Correcto. Pablo dice que nosotros somos bautizados en un mismo cuerpo. O sea que cuando yo nazco de nuevo, de acuerdo a lo que dice la palabra, que por gracia somos salvos por medio de la fe, y eso no de vosotros, sino que es don de Dios. O como dice Juan 1:12, que más a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nosotros al momento de nacer de nuevo, inmediatamente experimentamos el primer bautismo, que es el bautismo ese sí es el bautismo de la salvación, que es ser bautizados en un solo cuerpo, que es en Cristo Jesús. Luego ya el bautismo en agua no es otra cosa más que el testimonio público del bautismo que nosotros experimentamos al momento de nacer de nuevo. Maravilloso. Ok. Muy bien, pastor. Hay un tema que es de mucha controversia en todo lo que tiene que ver con la iglesia. Yo sé que usted ha escuchado este versículo que dice en Mateo 16:18, para todos los que nos escuchan lo tengan allí presente, aunque ahorita al final de la reunión vamos a poner todos los versículos que estamos tocando. Hay un versículo muy controversial acerca de quién instituyó verdaderamente la iglesia. Dice Mateo 16:18, pastor. Y yo también te digo que tú eres Pedro, está hablando Jesús a su apóstol, discípulo en ese momento, Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pastor, en este versículo a veces la gente lo interpreta de una manera equivocada, dicen que la iglesia católica es como la raíz, es donde nace la iglesia, y que a partir de Pedro se instituye la iglesia, y por eso la iglesia católica se considera en algún momento la iglesia universal y la iglesia verdadera, que fuera de ella no hay iglesia verdadera. ¿Es esto cierto bíblicamente? ¿Qué significa este versículo? Cuando Mateo 16 dice que Jesús le dijo a Pedro, y tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, lastimosamente ha habido una muy mala interpretación, y diría yo que egoísta, una interpretación egoísta en cuanto a esa interpretación, porque han hecho una exclusividad de una religión. Pero aquí, cuando el Señor le dice, y tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, muchos lo que dicen es que Pedro es la piedra principal de la iglesia, y que Pedro es el fundamento de la iglesia. Y esto es la cosa más alejada de las escrituras. Porque cuando la Biblia dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, la palabra Pedro en griego, la palabra Pedro en griego es la palabra Petros. Y luego dice, y a ti te digo que tú eres Petros, y sobre esta roca, y luego la palabra roca allí en ese versículo es la palabra Petra. Entonces, Pedro significa roca, pero Pedro significa roca, pero Pedro es Petros. O sea, es una pequeña roca sacada de la roca principal. Entonces, cuando la Biblia dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, o sea, tú eres una piedra pequeña. Y sobre esta roca, no sobre Pedro, sino sobre esta roca. ¿Cuál roca? Recuerde que Pedro acababa de decir, Jesús les acaba de preguntar a ellos, ¿quién eres tú? Y Jesús le dice, bueno, ¿qué dice el mundo que soy yo? Les pregunta Jesús. No, que tú eres el Mesías, que tú eres Elías, que tú eres Juan. Y luego Jesús le dice a los discípulos, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Inmediatamente Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Entonces, cuando el Señor le dice, bienaventurado Pedro, tú eres Pedro, Petros, y sobre esta roca, ¿cuál roca? No era Pedro, era Petra. ¿Cuál Petra? Era lo que Pedro acababa de decir. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Entonces hay que tener claro que en ningún momento el Señor o Dios fundó la iglesia sobre una roca pequeña, Petros, sino sobre Petra, o sea, sobre la verdad de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y me gustaría hacer un comentario, me gustaría traer a relación un comentario de la Biblia Plenitud acerca de este pasaje, para que nos demos cuenta que no es un comentario personal, sino que es un comentario que está en los escritos de teología. La roca no es Pedro como individuo.
porque Cristo sustituyó la palabra Petra, una roca colocada en el fundamento de una edificación, por Petros, un fragmento de Petra, una piedra que se puede arrojar o mover con facilidad. Cristo pudo haber querido decir que él mismo era la piedra, Petra, sobre el cual descansa la iglesia. Es sobre Cristo que descansa la iglesia, sobre una roca grande, no sobre una roca pequeña. Y eso lo confirma el apóstol Pablo también en 1 Corintios 10:4, cuando dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca es Cristo. Esa roca es Petra, no Petros. O sea que la iglesia no está fundada sobre Pedro, como habla el romanismo, sino que la iglesia está fundada sobre Cristo, que es el Hijo de Dios. Amén, pastor. Qué bueno y qué importante es este fundamento sobre nosotros, porque entendemos que como hijos de Dios que hemos recibido al Señor, somos iglesia, pero también saber de dónde vino la iglesia y quién la instituyó y quién es esa roca principal que es Cristo Jesús. Creo que en toda la palabra, pastor, podemos ver con ese versículo que usted nos menciona y que la roca es Cristo. Hay muchos versículos en la Biblia que avalan que Cristo es la roca, que es la piedra angular también, ¿cierto? Y vemos que Pedro en su momento fue esa piedra, como usted la llamaba Petros en su original, que fue de ayuda y de bendición para la predicación del evangelio a los judíos. Pero luego nos damos cuenta como el apóstol Pablo en su momento también es esa piedra pequeña, elegida en esa piedra grande que es Cristo, que también sirve para la predicación de los gentiles. Y es increíble saber que al final ni siquiera fue el mismo Pedro el que fue a Roma a institucionalizar la iglesia allá, ni a predicar el evangelio del Señor Jesucristo, sino que fue el apóstol Pablo el que predicó a los gentiles porque era el llamado específico del apóstol Pablo. Y la iglesia tradicional realmente no tiene a Pablo como un fundador, sino que tiene al otro apóstol, que también es falso, como usted lo explica. O sea, que es falso el comentario. Correcto. Entonces, sí, o sea, Pedro es Petros, pero Cristo es Petra. Nuestra Petra, nuestra roca, donde está fundada la iglesia es Cristo. Ahora, la Biblia deja muy claro, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que atares en la tierra será desatado en el cielo. Pero dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Si Pedro fuese el fundamento de la iglesia, el fundamento de la iglesia está en este momento sobre un muerto, porque Pedro está muerto. Así es. Mientras que si Cristo es el fundamento de la iglesia, las puertas del Hades no vencieron a Cristo, sino que Él venció a la muerte. Entonces, amados, definitivamente la iglesia está fundamentada sobre un Cristo resucitado, no sobre un muerto que está esperando ser resucitado. Amén. Pastor, en toda la Biblia, bueno, digamos que en el Nuevo Testamento específicamente, vemos muchos simbolismos de la iglesia. Me gustaría que habláramos sobre cada uno de ellos. Digamos, varios de los que yo encontré. La iglesia se representa como una familia, la iglesia se representa como la esposa, la iglesia se representa como pámpanos, la iglesia se representa como un edificio, como un templo, y la iglesia se representa como el cuerpo de Cristo. Entonces, me gustaría, pastor, que analizáramos bíblicamente a qué se refiere cada simbolismo y qué podemos extraer de ese simbolismo. Sin duda alguna, los simbolismos es para tener un mayor entendimiento. Hay cosas que son celestiales, son divinas, y la única manera de nosotros entenderlas es teniendo un simbolismo conocido por nosotros. Entonces, eso es lo que hace, eso es lo que nos ayudan los símbolos, ¿no? O los símiles. Hay unos conceptos celestiales que son eternos, que no caben en nuestra mente, pero que inmediatamente Dios dice, ok, ¿ustedes conocen la familia? Sí, bueno, pues la iglesia es como la familia. ¿Ustedes conocen una esposa, un pámpano, un edificio, un templo, un cuerpo? Sí, eso lo conocemos. Bueno, pues entonces, así mismo. Entonces, eso es la ayuda que nos da a conocer estos símbolos. Por ejemplo, uno de los primeros símbolos que la iglesia tiene es la familia. La iglesia somos familia. Por lo general, la familia de la fe. Y este es mi hermano en sangre. Ajá. Y se nos olvida que nosotros también somos hermanos en sangre, por la sangre del Cordero de Dios. Ahora, no le estoy cambiando de manera de pensar, simplemente que no olvidemos que también nosotros somos hermanos de sangre.
posiblemente no porque corra por nuestras venas, ni en nuestro papá o mamá, sino que la sangre que nos hace a nosotros hermanos es mucho mayor que la sangre de papá o de mamá. Pero la iglesia, uno de los simbolismos es la familia. Y me llama mucho la atención, Primera de Timoteo 5, del 1 al 2, porque mire Pablo cómo le escribe a Timoteo diciéndole a qué se asemeja la iglesia. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. O sea, a los ancianos de la iglesia hay que respetarles como a padre. A los más jóvenes como a hermanos. A las ancianas como a madres. A las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Mire que uno allí se da cuenta que uno de los primeros ejemplos o símbolos de la iglesia es familia. Pongámosle nombre a esto. No reprendas, no reprendas a Luis Bejarano, sino exhórtale como a padre. Amén. A los más jóvenes, a un Javier, a una Mafe, a los más jóvenes, a Helber, Lore como hermanos, Mafe, Laura, a las ancianas, ay, no se dejan Senia, a Senia, doña Glorita está levantando la mano como a madres, a las jovencitas, Mafe, Laura, Gaby, Paula, como a hermanas, con toda pureza. Entonces, la iglesia es familia. Así es. Y usted no puede a alguien porque el mismo apóstol Pablo dice como a madres, como a hermanas, como a hermanos y como a hermanitas. Entonces, luego hay otro ejemplo o hay otro simbolismo que es la esposa, que este es el más conocido. Efesios 5, 23 y 32 dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto a Cristo y de la iglesia. Entonces, aquí en Efesios 5, 23 nos está diciendo que Cristo es el marido y la iglesia es la esposa. Entonces, la iglesia no solamente es como una familia, sino que la iglesia también es la esposa del Señor. Nosotros somos la esposa. Recuerde que va a haber una boda. A los que creemos que va a haber una boda y que Cristo viene a casarse con la iglesia. También hay otro simbolismo que es la rama de una... Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, nada podéis hacer. Mire que cada simbolismo nos está introduciendo a una nueva relación. La familia, hermandad, amor, respeto, la esposa, honra, las ramas de una vid, dependencia. Apartados de mí nada podéis hacer. O sea, cada cosa nos está llevando a saber cómo comportarnos y cómo vivir la vida de iglesia. Otro simbolismo es un edificio. Ojo, tener claro que la iglesia no es un edificio, pero un edificio sí es símbolo de la iglesia. Ok, sí. O sea, la iglesia no es un edificio, correcto. Por eso nosotros utilizamos mucho la palabra comunidad. Comunidad profética de adoración. Comunidad. Yo he tratado porque eso lo enseñamos en los seminarios, yo he tratado de cambiar en mi vocabulario la palabra nuestra iglesia. No es nuestra iglesia, es la iglesia de Cristo. Es nuestra congregación o nuestra comunidad. Porque he estado haciendo el ejercicio y me obligo a decir, bueno, usted es pastor, bueno, sí, nosotros tenemos una comunidad. Y una comunidad era la terminología como Pablo hablaba a las iglesias. Entonces, la iglesia no es un edificio. La iglesia tal, la iglesia tal, la iglesia tal. Es más, cuando nosotros hicimos
ese comentario en la personería jurídica cuando nos fue aprobada. Nos mandaron un escrito de que les había gustado mucho el concepto de comunidad o de congregación. Eso nos hicieron el comentario en la personería jurídica. Entonces, la iglesia. Pero si el edificio es un símbolo, aquí lo dice en 1 Corintios 3:9. 1 Corintios 3:9 dice, pues ambos somos trabajadores de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Lastimosamente, hemos dejado de ser un símbolo y lo hemos vuelto casi que el edificio es la iglesia. Lo tomamos literal, cuando realmente es una comparación. A veces a uno le dicen, pastor, voy a cerrar la iglesia. Y uno le dice, ¿qué? ¿Cómo te llamo? ¿Saulo de Tarso? Porque era Saulo de Tarso el que querría cerrar las iglesias. Entonces, ni a la iglesia se le ponía alarma. Y sabe una cosa, amados, y permítame, pastora, me extiendo. Es imposible no extendernos. Sabe que esto es muy importante, en este momento es muy importante esto. Porque es que a veces cuando uno comparte esto, a veces hay hermanos que no pueden evitar acercársele a uno y decirle, ay, pastor, iglesia, templo, congregación, eso es lo mismo. No, hermano, qué pena. Esto es el templo o la sede, llamémosle más bien sede. Esta es la sede. Iglesia somos nosotros. Ay, pastor, esto es lo mismo. Pero ahora que no hemos podido congregarnos durante casi 4 meses, eso en la mente del hermano que lo tiene claro, le trae tranquilidad. Porque el hermano que todavía sigue creyendo y le enseñaron, esta es la iglesia, esta es la iglesia, esta es la iglesia, como ya no podemos congregarnos por ahora, le hace falta la iglesia. Pero los que se nos han enseñado eso durante mucho tiempo, ahora entendemos, ay, bueno, qué rico ver la sede, qué rico abrazarnos. Ayer entrevistaban al hombre que en Inglaterra es el primer enfermero, a la primera persona que le aplicaron la vacuna y que está esperando que en septiembre definan si sí o si no funciona. Él decía ayer, yo me ofrecí para que me aplicaran la vacuna, posiblemente con peligro de muerte todavía, pero porque yo estoy cansado de este encierro. Y yo quiero que el 2021 sea el año de los abrazos. Me gustaba mucho que este enfermero decía eso. 2021 será el año de los abrazos. Y claro que sí queremos el año de los abrazos. En estos días compartía con Luis y hablábamos acerca de qué rico podernos encontrar. Luis me decía, ay, pastor, qué rico. Yo le decía, un cafecito, Luis. Y como que, ay, qué rico podernos encontrar, pastor. Ay, yo llegué, saqué, paseé al perrito cuando le entré. Quedábamos con esa sensación de qué rico podernos ya mismo encontrarnos, tomarnos un café, abrazarnos, compartir, hablar. Pero bueno, todas esas ganas no se pierden. Estas ganas lo que hacemos es guardarlas. Sí. Para cuando se pueda, mejor dicho, podamos hacerlo. Entonces, mire que el concepto, tener claro quién es la iglesia y qué no es la iglesia, en estos momentos nos ayuda mucho. Luego también hay otro simbolismo, pastora, y es, nosotros somos un nuevo templo de piedras vivas. Hermoso. ¿Por qué un nuevo templo? Porque Moisés tuvo un tabernáculo, Salomón es un templo, pero el Señor les dijo que llegaría un momento donde Él no habitaría en templo de oro, ni de plata, ni hecho por hombres, sino que en un templo de carne. Entonces, nosotros somos un nuevo templo. Escúchese bien, pudo haber sido muy lindo el de Salomón, pero nosotros somos un templo mayor que el de Salomón. El templo de Salomón era sombra de lo que somos usted y yo. Y eso, imagínense que el templo de Salomón estaba tuquio de oro. Pero así pues, ya no le cabía más oro. Y qué increíble que ese templo de oro era sombra de nosotros. Era sombra de Lenny, era sombra de Gaby, era sombra de Alejo, era sombra de Javier Martínez, era sombra de Luis, de Doña Gloria, de Adriana, de Diana. O sea, el templo de Salomón de oro era sombra de nosotros. Entonces, mire lo que dice 1 de Pedro 2, del 4 al 5.
acercándoos a él, piedra viva, él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, él es piedra viva, nosotros también somos ahora piedras vivas, porque nosotros fuimos tomados de él. Nosotros somos esa pequeña roca sacada de la gran cantera, que es Cristo. Sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Nosotros somos un nuevo templo, o como lo diría Pablo en 1 de Corintios, en 2 de Corintios. ¿O acaso ignoráis que vosotros sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Entonces, somos un nuevo templo. También viene el más conocido de todos los simbolismos. El cuerpo. Somos el cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12:27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Entonces, cuando hablamos de la familia, hablamos de fraternidad, de respeto. Cuando hablamos de la esposa, hablamos de sujeción a Cristo. Cuando hablamos de las ramas de la vida, hablamos de dependencia. Cuando hablamos del edificio de Dios, es porque hemos sido edificados en Él y Él es nuestro fundamento. Miren que cada simbolismo tiene su ápice, su punto importante. Un nuevo templo de piedra vivas es porque en nosotros se genera adoración a Él. El cuerpo de Cristo es porque todos conjuntamente coordinados por la cabeza que es Cristo, trabajamos para la obra. Unidad. Unidad. Y otros simbolismos somos olivos, cosecha, nación santa, real sacerdocio, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios. Cada uno de ellos nos da una muestra de cómo es la iglesia y cómo debería de ser. Me quitó las palabras, pastor. Mientras usted estaba, se copió de mí aquí mientras yo anotaba, porque en cada punto, familia, esposa, pámpanos, edificio, templo, el cuerpo, iba anotando como extrayendo la idea de lo que Dios nos quiere enseñar a través de ese simbolismo. Precisamente el simbolismo debe uno extraer lo que quiere enseñarle. Digamos, en la familia se me venía a mi mente, pastor, lo que dice Gálatas 6:10, que dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Increíble que, y a mí esto siempre se me viene en la cabeza, cada vez que uno tiene una bendición o que Dios trae una bendición a la vida de uno, uno piensa y bíblicamente el deber ser de las cosas es hagamos el bien a todo el mundo, pero mayormente a la familia de la fe. Y qué hermoso eso porque definitivamente como iglesia la palabra nos lleva a pensar en familia y hacernos el bien unos a otros. Eso es lo que hace la familia, ayudarse, ¿cierto? La esposa, yo lo tomé como jerarquía, que entendamos la jerarquía, Cristo siendo autoridad, nosotros sujetos a Cristo, y también de intimidad, ¿no? Porque la relación de esposo-esposa es una relación íntima, es lo más íntimo que existe en alguna relación. Entonces, hay un tema de intimidad allí. En los pámpanos, como decía usted, pastor, dependencia. En el edificio y templo yo lo vi como servicio. También el edificar, el construir, así como Nehemías hizo, fue una obra de servicio. La edificación, también la construcción del templo, para mí habla de edificación, de que como en la iglesia nosotros como creyentes somos edificados y crecemos sobre el fundamento que es Cristo y el cuerpo que, como usted lo mencionaba, es la unidad. Qué hermoso saber que la palabra nos lleva a reflexionar en esos simbolismos. Muy bien, pastor. Yo le quiero hacer una pregunta frente a la iglesia. ¿Se le puede considerar iglesia a un número pequeño de creyentes que se congregan alrededor de la palabra de Dios? ¿Es iglesia 5 personas, 8 personas, un grupo pequeño? Bueno, se le puede considerar iglesia, sí, solo sí, todos han nacido de nuevo. O sea, recuerda, hay que recordar esto. No todo el que se congrega es iglesia, pero todo el que es iglesia debe de congregarse. Otra vez, pastor. No todo el que es iglesia, no todo el que se congrega es iglesia. Yo me congrego. No necesariamente sí. Si no has nacido de nuevo, okay, no eres iglesia, o sea, te puedes congregar. Yo puedo ir a comunidad profética de oración, estar aquí reunidos porque estamos reunidos, pero no necesariamente eso me hace iglesia. No, porque a nosotros nos hace iglesia es nacer de nuevo, ser bautizados, no específicamente en agua, sino en un solo cuerpo que es el de Cristo Jesús. Entonces, la Biblia dice que si están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo. O sea que el número mínimo para que se pueda decir iglesia son 2.
cuando hablamos de congregación, donde están 2 o 3 reunidos. Ah, que Pedro predicó y se convirtieron 3.500. Ah, bueno, sí. Pero la Biblia empieza diciendo, alguien alguna vez me dijo, pastor, ¿por qué donde están 2 o 3 reunidos? ¿Y si yo estoy solo? Y yo, pues a ver, hermano, la reunión es más de 2. Yo solito, pues Dios está conmigo, pero no se llama congregación cuando yo estoy solito. Inteligencia espiritual. Entonces, el número mínimo es usted y otra persona. Ya se puede denominar que allí hay iglesia. Usted solito es iglesia, pero cuando hablamos de iglesia a nivel congregacional, a partir de 2. Ya de ahí para allá, el número es N. Entonces, no hay un número específico. Si se reúnen 5 personas, ¿qué determina si allí hay una iglesia? Si han nacido de nuevo. Porque pueden haber congregaciones, congreguémonos o reunámonos. Por lo general, la Reina Valera utiliza la palabra congregarse. Pero otras versiones no utilizan la palabra congregarse, que es la más tradicional, sino que utilizan la palabra sin dejar de reunirse. Me gusta un poco más la palabra reunirnos, porque habla de juntarnos. Entonces, 5 personas son iglesia, pues no sé si todos los 5 sean iglesia. Pero si 2 o 3 de ellos han nacido de nuevo, han nacido del agua y del espíritu y han aceptado a Jesús como Señor y Salvador, el número es lo de menos. Allí hay iglesia. Y entonces podríamos decir que ese grupo pequeño, no necesariamente grupo pequeño, ese grupo se llama o se le ha denominado iglesia local. Independientemente si son 2, 5, 100, 5,000, 4,000. Eso es iglesia local. Iglesia local es la iglesia donde yo me congrego. Hay que tener claro eso. La iglesia local es donde yo me congrego. Ah, que usted se congrega en Copa. Ah, bueno, en Copa somos 35, 40 personas. Eso es iglesia local. Yo me congrego en la iglesia del pastor Luis Beltrán, que es Puente Largo. Esa es una iglesia, una congregación un poco más grande, 1,000, 2,000 personas. Esa es mi iglesia local. Ah, que yo me congrego donde el apóstol Edgardo. Esa es que yo me congrego donde el pastor César Castellanos. Ah, esos son miles. No importa cuánto es el número, donde yo me congrego se le llama iglesia local. Y ya el conjunto de todas las iglesias locales en todas las naciones ya se le llama iglesia universal. Eso es importante tener claro ese concepto. Muy bien, pastor. O sea que respondiendo a la pregunta, realmente una sola persona puede ser iglesia sí, solo si ha recibido al Señor Jesucristo como Salvador. Y otra cosa es el concepto de congregarse. Pueden congregarse 2 o 3 personas. No necesariamente esas personas pueden ser salvas o no hayan recibido al Señor Jesucristo en su corazón, ¿cierto? Sí, una sola persona es iglesia. Cuando ya hablamos de iglesia congregacional, pues por lógica tiene que ser una más una. O sea, después de 2 personas ya es una iglesia congregacional. Pero una sola persona es iglesia, claro. Perfecto. Importante también resaltar, y soy muy enfática en eso, que a veces la Iglesia Universal se ha cogido también ese nombre para representar alguna iglesia tradicional y pensar que esa es la iglesia verdadera. O sea, como que esta es la Iglesia Universal, fuera de los que están aquí no son Iglesia Universal. Eso no es cierto. Creo que en eso nos remitimos al credo. Sí. Porque recuerde que el credo, aunque lo cogió la religión tradicional, tomó el credo como propio. No, amados, el credo no es propio de una religión específica. El credo de los apóstoles es la historia de nuestra fe. Y yo sé que muchos cuando escuchan la palabra credo se van a la religión tradicional, pero no. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y la tierra, creo en Jesucristo, su Hijo, que fue enviado, que nació de María, que creció, fue crucificado, muerto, sepultado, y al tercer día. Esa es la historia de nuestra fe. Solo que al final, la religión tradicional dijo, creo en la Santa Iglesia Católica. Perdón. Mientras que el credo nuestro dice, creo en la Iglesia Universal. Y la Iglesia Universal no tiene nombre.
La iglesia universal, como lo dice en Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. ¿A cuál iglesia? ¿A la cristiana? ¿A la católica? ¿A la adventista? No, a la iglesia universal. O sea, pastor, ¿todas las religiones son iglesia universal? No. Solo los nacidos de nuevo, los que han nacido del agua y del espíritu. O sea que cuando hablamos de iglesia universal, estamos hablando es del conjunto de los creyentes nacidos de nuevo. Si no han nacido de nuevo, congréguense, hagan lo que quieran, no son iglesia. Ahí se me viene la imagen de la cruz, Cristo pagando un precio de sangre, un precio alto, como todos sabemos, humillado, se humilló hasta lo sumo, muerte y muerte de cruz, y esa sangre derramada a partir de allí, como veíamos en quien instituyó la iglesia, empieza todo un proceso y la iglesia nace a partir de Cristo, de la cruz, de su sacrificio, y todos los que miran la cruz, entonces realmente son llamados hijos de Dios e inmediatamente se hacen partícipes de lo que es esta institución tan hermosa, una institución espiritual que el mismo Cristo formó y es la roca como lo hemos visto. Por eso es que la palabra eclesia viene de la palabra griega. Sí, anteriormente habían asambleas y todo eso, pero iglesia como tal, nace en Hechos de los Apóstoles, cuando viene el Espíritu Santo, allí nace la iglesia. Ahora, los santos del Antiguo Testamento, pues ellos, cuando seamos resucitados o transformados, ellos se juntarán con nosotros y entonces seremos un solo cuerpo. Dios no va a tener una novia del Antiguo Testamento y la novia del Nuevo Testamento, sino que cuando seamos todos transformados y resucitados, en la resurrección se juntarán los santos del Antiguo Testamento y allí seremos la iglesia del Señor, un solo cuerpo viviente con la cual Él se casará. Ahorita que menciona eso, pastor, de la novia, una novia, que Cristo no tiene dos novias, ¿hay alguna corriente, leía, que de iglesias locales piensan, y una iglesia local que tiene 5,000 miembros, piensan que ellos son el cuerpo de Cristo y que la cabeza es Cristo, y que así van por iglesia local? Entonces, usted acaba de mencionar algo ahorita también para que tengamos claridad al respecto, que el cuerpo es uno, como lo mencionábamos, y la cabeza es una, y que la iglesia local es sencillamente una... La iglesia universal. La iglesia local es una expresión de lo que es la iglesia universal al Correcto. final de todo. Muy bien, pastor. Yo siempre me he preguntado, ¿para qué fue creada la iglesia? O sea, Cristo, cuando tuvo en su corazón el institucionalizar la iglesia, ¿para qué fue creada? ¿Para qué fue hecha? ¿Para qué es la iglesia? ¿Qué espera Jesús de la iglesia? Pensaría que en dos direcciones, un poco hacia adentro y un poco hacia afuera. Bueno, si nosotros vamos a hablar de la iglesia, me remito a un versículo del Antiguo Testamento en Isaías que dice: este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Dios primero institucionalizó la iglesia, primero para Él. No había... Es como cuando nosotros fuimos creados. Alguna vez le pregunté a una persona, ¿para qué Dios te creó? Y me dijo, para ser parte del ejército de Dios, para batallar, para hacer guerra espiritual. No. Cuando nosotros fuimos creados, lo último en lo que Dios pensó fue en el diablo. Sí. Cuando nosotros fuimos creados, no fuimos creados ni para ser guerreros, ni para ser intercesores. La Biblia dice que nosotros fuimos creados para Él. Es como si yo me hubiera casado con la pastora para darle celos al vecino. O sea, uno no se casa con la esposa para darle celos al vecino. Uno se casa con la esposa es porque uno la ama, la vida. Cuando Dios creó al ser humano, lo creó no para darle celos al diablo, sino porque Dios es persona, no ser humano, es persona, y tenía la necesidad de relacionarse con alguien y darle de su amor. Entonces, el ser humano fue creado solo para Dios. Cuando Dios funda la iglesia, Dios la establece también inicialmente para Él, su novia. Nosotros, el objetivo de la humanidad o de la iglesia primaria, el objetivo primario es Dios. Con Él es
es ser su amada, es ser su pueblo. Ese es el objetivo primario. Independientemente de la evangelización, y nosotros, el primer motivo de la humanidad y de la iglesia está en Dios. Ahora, que uno se casa y hay funciones, claro que sí. Yo no había comido tan rico hasta cuando me casé con la... Entonces, hay funciones. Hay funciones, pero mi motivo principal de casarme con la pastora no fue comer. Hay funciones. Yo no había vestido tan elegante hasta cuando me casé con la pastora. Yo no usaba champú en mi cabeza hasta cuando me casé con la pastora. Porque yo vengo de una familia donde mi papá, mi viejo querido, él se bañaba con jabón Fab y con jabón Azul Rey. Y la cabeza de papá era blanquita, blanquita, sin nada de mugre. Y mi papá cogía el Fab y el jabón y todo eso. Yo vengo de esa línea, no era mala, pero yo vine a ser un poco más vestir mejor o portarme mejor. Más pulido, digámoslo así, más fino. Hasta cuando me casé con la pastora. Pero yo no me casé para eso. Yo me casé por amor. Que lo demás son funciones, bueno, eso hay que tenerlo claro. La humanidad y la humanidad fue creada y la iglesia fue fundada. Hay que tener esos dos conceptos claros, ¿no? La humanidad fue creada, pero la iglesia fue fundada. O sea que la iglesia es una porción de la humanidad escogida por Dios. Pero esa escogencia también nace en Dios, pero tiene propósitos. Por ejemplo, al nacer de nuevo, Dios empieza un proceso de nosotros de maduración. Y en Efesios 4:12, Dios empieza a madurarnos. Por eso dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué cita es esa, pastor? Esa es Efesios 4:12. O sea que la iglesia fue fundada primero solo para él. Y Pedro 2:9, yo creo que es el versículo que a mi parecer nos da a nosotros el motivo de que la iglesia no solo primero, recuerden, para él. Pero miren lo que dice 1 Pedro 2:9. Mas vosotros, nosotros la iglesia, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Ahí viene para qué fuimos fundados. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, o sea, iglesia de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Creo que esas dos son las más grandes motivos. Primero, en Dios. Y segundo, para que anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermoso, ese pasaje es muy lindo, pastor. Saber que Dios nos ha escogido como ese pueblo, como la iglesia, para ser de bendición a otros, así como Él nos salvó, nos redimió y hoy disfrutamos de esas bendiciones de ser sus hijos y de ser parte de un cuerpo. Qué lindo saber que estamos llamados para bendecir a otros, ¿cierto? Para que hagan parte de ese pueblo. Muy, muy lindo. Yo recuerdo mi vida de iglesia, pastor, con mucha satisfacción. Digamos que yo me convertí al Señor a los 14 años y ahí arranqué todo mi proceso de vida espiritual. Recuerdo tiempos muy lindos de discipulado, mi ministerio también, mi llamado pastoral, mi servicio en la obra de Dios. Recuerdo muchas correrías, visitando cárceles, clínicas, orando, apenas siendo una bebé espiritual, como creciendo. Y la vida de iglesia es una vida muy hermosa. En la iglesia conocí a mi esposo, o sea, en la iglesia se dan tantas cosas, conocemos el bautismo del Espíritu Santo, y yo quería preguntarle, pastor, ¿cuál es esa vida de iglesia que el creyente debe experimentar y vivir? La vida de iglesia, como siempre lo hemos dicho, es maravillosa. Las personas tienen que aprender a experimentar la vida de iglesia.
lastimosamente uno conoce muchas personas que han sido heridas, decepcionadas, rayadas, su corazoncito. Hay gente que le dice a uno, no, vea, pastor, yo no me congrego, yo no me quiero meter en chismes. ¿Por qué asociar la vida de iglesia con la vida de chisme? Es chismoso quien quiere ser chismoso. Así es. Otros me han dicho, pastor, yo voy, lo escucho y de una me voy. No quiero que nadie me hable, yo cumplo con congregarme. No, congregarse es juntarnos, es reunirnos. Entonces, yo no sé por qué, lastimosamente, muchas personas heridas o orgullosas tienden a yo quiero a Dios, pero no quiero saber nada de su iglesia. Sí. Y resulta ser que el que rechaza a la iglesia rechaza a Cristo, Así es, somos una misma cosa. su cabeza y el cuerpo. Exactamente. Yo no me imagino yo haberle dicho a mi esposa, cielo, te amo mucho, tu rostro es hermoso, pero tu cuerpo está echado a perder. ¿Quieres casarte conmigo? O sea, yo no puedo enamorarme del rostro de alguien y detestar su cuerpo. Yo no puedo amar el cuerpo de alguien y rechazar su rostro. No, uno se enamora de cabeza, tronco y extremidades. Popocha, flacuchenta, peluda, no importa, uno se enamora de todo. Entonces, pensar, es que yo amo a Cristo, pero no quiero saber nada de la iglesia, es como si usted me dijera a mí, alguna vez un grupo de mujeres me dijeron, pastor, ¿cómo hacemos para acercarnos mucho a usted? Y yo le dije, vea, gánense a mi esposa y me tienen a mí ahí a toda hora. El mensaje que yo les quería dar a ellas era, donde está mi esposa estoy yo. Quien es amigo de mi esposa o quien es cercano a mi esposa es cercano a mí y pare de contar. Pero yo no puedo pensar simplemente que yo puedo llegar a la iglesia, querer solo a Cristo, pero no querer nada con la iglesia, porque rechazo a uno, rechazo al otro. Entonces, la vida de iglesia es maravillosa. Hay que disfrutarla, hay que vivirla. La vida de hermandad, problemas, dificultades, eso se resuelve. Y Hechos 2:42, en estos días escuchábamos a Apolo en un altar hablar de esto y fue muy edificante. Pero Hechos 2:42 nos daba cómo era la vida de iglesia de la primera, cómo era la vida de iglesia Primitiva, de la iglesia primitiva. Sí. De la iglesia, cómo era la vida de iglesia. Y allí nos dice muy claro, Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¡Qué tremendo! Eso es vida de iglesia. ¿Dónde aparece allí chisme? ¿Dónde aparece allí murmuración? No, ya esos son rayones que los hermanos traemos. Pero los apóstoles vivían, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Yo creo que en Copa buscamos perseverar en la doctrina de los apóstoles. Ojo, no de la apostolitis, de hablar del ministerio apostólico a toda hora y que son nuestros padres y que es la cobertura y que el ADN. No. De eso no hablamos acá. La doctrina. Creemos en el ministerio apostólico, profético, evangelístico, pastoral y maestro. Creemos en los 5 ministerios. Pero la doctrina de los apóstoles era perseverar en la doctrina que el Señor le había entregado a los apóstoles y que ellos predicaban. Y creo que eso lo hacemos. Perseveramos. Yo creo que no hay reunión donde nosotros no tengamos comida y Biblia. Ellos hacen parte Y de eso la respuesta. Eso es bíblico. Ahorita no comemos mucho juntos, pero Copa, los asados de Copa son entonces, perseverar en la doctrina de los apóstoles. A nosotros no nos puede faltar perseverar en la doctrina. Y si no, como dice usted, pastora, ahí está Teleios. Ahí está Teleios. Y cada dependencia con las intercesoras nos reunimos. Ahorita empieza todo el trabajo con parejas. O se continúa el trabajo con parejas. En todo perseveramos en la doctrina. O sea, ahí no nos vamos a jactar de eso. Nos falta mucho. Pero medio chuliémonos. No estamos tan mal. Entonces,
Y me gusta que Teleios esté, bueno, no voy a hablar de todos, de Teleios, porque yo sé que todos tienen ese corazón, pero me gusta que Teleios esté en manos de personas también muy apasionadas por la palabra de Dios. Y Helber y Lore son dos personas muy apasionadas por la palabra de Dios. Igual que Luis, que Senia, que todos, que Richie, que Clau, todos somos apasionados por la palabra de Dios. Pero en este caso, Helber y Lore están encargados de Teleios. Entonces dice uno, qué bueno, porque son apasionados por la palabra. Nadie puede enseñar o estar frente a Teleios si no está apasionado por la palabra. 1. 2. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Perseveraban en la comunión unos con otros. Nosotros buscamos perseverar en la comunión unos con otros. Si no es por llamada, por encontrarnos, buscamos. Si no es el pastor con todos, es todos con todos. Entonces, perseveraban en la comunión unos con otros. En el partimiento del pan. En el partimiento que para la iglesia primitiva, a decirles, y esto haréis en memoria de mí. Y cada vez que lo hagan, la muerte del Señor Jesucristo anunciáis, hasta que Él venga. Y esa era una consigna importantísima para la iglesia. O sea que para nosotros, y ayer que organizábamos toda la enseñanza con la pastora, pensaba, qué bueno que nosotros le demos más honra a la cena del Señor. Tenemos que darle más honra a la cena del Señor. O una reunión especial o algo especial, que no sea esta es la enseñanza y 5 minuticos y de la cena del Señor, tómense el pancito, el vino, sino que la Biblia deja estipulado que para la iglesia primitiva la cena del Señor era muy importante y para nosotros tiene que ser muy importante. Y en las oraciones. Ahora estamos trabajando con el equipo de intercesión. Yo estoy acá, yo estoy al frente del equipo de intercesión y con un equipo de intercesoras y que son apasionadas por la intercesión. Entonces, estamos trabajando un sistema de oración donde estamos orando toda la semana por peticiones que sacamos los viernes y estamos intercediendo y estamos metiéndonos en intercesión. Entonces, y en las oraciones. Eso es vida de iglesia. Saque de vida de iglesia chisme, murmuración, problemas, dificultades. Mire, amados, siempre la iglesia es del Señor. Dios, el Señor mismo, pero hay que reconocer que donde está el ser humano, siempre el ser humano, lastimosamente, es el factor problema en donde esté el ser humano. Entonces, no nos preocupemos. Siempre, como decía esos días en un libro de matrimonios, decía, el matrimonio tiene 2 problemas. Los 2 más grandes problemas del matrimonio son él y ella. O sea, el factor humano siempre traerá el problema. Entonces, amados, la iglesia del Señor, Él la fundó, pero donde hay seres humanos, donde estamos los seres humanos, siempre ponemos la bobadita, pero la iglesia es maravillosa y es hermosa. Amén. Qué lindo que podamos, me gusta la palabra aquí en Hechos 2:42 que dice perseverar, ¿cierto? Es algo que constantemente tenemos que hacer. El estudiar la palabra, perseverar en la comunión unos con otros, pastor. No tenemos buen feeling con un hermano, pero perseverar en tratar de tener comunión con la persona, mirar lo bonito que tiene esa persona, aprender del otro, es muy lindo. Y creo que en esa perseverancia el crecimiento personal es impresionante. O sea, cada vez que nos esforzamos como iglesia en tener comunión, en aprender más de la palabra, en el partimiento del pan, en la oración, definitivamente es un beneficio personal y es el beneficio de estar bajo la cobertura de una iglesia. Pastor, en esta cuarentena hemos estado hablando mucho acerca de que estamos en los tiempos finales, que no es el fin, pero que es el principio del fin. Como iglesia tenemos muy claro un acontecimiento bíblico que está a puertas de pasar y que estamos esperando, y es el rapto de la iglesia del Señor.
el rapto que dice la palabra de Dios, que en algún momento en las nubes el Señor aparecerá y con voz de trompeta y con trompeta, nosotros seremos arrebatados, todos los que somos hijos de Dios, los que hemos creído en el Señor, los que le hemos aceptado y los que caminamos en sus preceptos y mandamientos, dice la palabra que seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes. Mi pregunta, pastor, es, para estos tiempos, ¿cómo debe estar la iglesia preparada para este acontecimiento, para el rapto? Para el rapto, la venida del Señor es otra cosa. Las parábolas nos enseñan algo, y es que cuando Él venga, nos haya haciendo como Él dijo que deberíamos estar haciendo. Si ustedes van a las escrituras o los libros de estudio bíblico, nos encontramos con que hay unas parábolas del reino. Las parábolas del reino son 7 y es maravillosa. En algún momento nos sentaremos y estudiaremos de las parábolas del reino. No todas las parábolas, sino las parábolas del reino. El reino es comparado con sí. Entonces, que aguantas el manual de eso. Pero mira que un día se los presento. Pero hay unas parábolas del reino. Y en todas las parábolas del reino, como el común denominador de todos era que cuando el Señor venga, nos halle haciendo buena obra. Entonces, esa es la idea. Nosotros no podemos como iglesia ser escapistas. Escapistas es una línea escatológica que habla de que la iglesia no hace nada aquí en la tierra, sino, ay, Señor, ven, Señor, ven, Señor, ven, llévanos, Señor, llévame a tu presencia. Y cada vez que usted le dice al Señor, ay, Señor, llévame, el diablo está al lado suyo diciéndole al Señor, ay, sí, Señor, llévate. Satanás prefiere un santo en el cielo que un santo dándole el oro aquí en la tierra. Entonces Satanás dice, ay, sí, lléveselo. Entonces, escapistas no podemos ser. Nosotros, amados, iglesia, tenemos que vivir como si hoy el Señor viniera por nuestra alma. Pero tenemos que planear como si se demorara 100 años. Que el Señor, cuando venga, nos encuentre haciendo como Él dijo que teníamos que hacer. Pero eso es cuando el Señor venga. ¿Cómo debe estar la iglesia al momento de su venida? Y la iglesia, la Biblia es muy clara en eso. Y uno de los grandes gestores del hermoseamiento de la iglesia, la salvación la trae el Señor Jesucristo. Pero el Espíritu Santo, si Juan Bautista es el mejor amigo del novio, el Espíritu Santo es el mejor amigo de la novia. Y el Espíritu Santo, porque recuerde que el próximo evento que se le llaman las bodas del Cordero de Dios. Cuando el Señor aparezca en las nubes, dice la Escritura, que los muertos en Cristo resucitarán primero, luego los que hayamos quedado seremos transformados y nos encontraremos con Él. Apenas nos encontremos con Él en el cielo, dice la palabra de Dios, se va a dar algo que se llama el tribunal de Cristo, donde no seremos ya juzgados porque nuestro juicio, nosotros ya nos acogimos a un juicio anticipado en la cruz del Calvario, ya no seremos juzgados, pero sí nuestras obras serán probadas por fuego, dice la Escritura. Entonces, rapto, cielo, y después del tribunal de Cristo es cansón, es muy maluco que uno esté escuchando predicadores y la iglesia está en su peor estado y la iglesia, a mí no me gusta que hablen mal de mi esposa, no me gusta, y cuando alguien ha intentado hablar mal de mi esposa, inmediatamente háblame de algo, que hablemos, que corrijamos alguna cosa, que me hablen mal de mi esposa. A mí me gusta que me hablen mal de alguno de ustedes. Entonces, perdón. Entonces, eso de estar hablando mal de la iglesia del Señor es incómodo. Son prédicas que me explican. La iglesia del Señor está en su mejor momento. La iglesia está en su mejor momento. Imposible. Yo lo único que sé, y siempre se los he dicho a ustedes, es que una novia, entre más
cerca está del día de su boda, más hermosa se pone. Y el Señor viene pronto a casarse con la iglesia. Significa que la iglesia, el Espíritu Santo cada día hermosea más a la iglesia. ¿Con qué la hermosea? Gálatas 5:22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, unidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. El que cree que la iglesia no está linda, está diciendo que el Espíritu Santo en 2000 años no ha hecho absolutamente nada. Porque Él es el encargado de hermosear a la iglesia. Entonces, ¿cuál es la condición de la iglesia al momento de venir el Señor? Pues dice la Biblia en Efesios 5:27, a fin de presentársela a sí mismo, momento del rapto. Una iglesia gloriosa, que no tiene mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y Apocalipsis 21:2 dice, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Entonces, la iglesia, y permítanme, pastora, hago ese comentario. El Señor no ha venido por dos grandes razones. Esperando que la iglesia sea madurada a la estatura de Él y esperando que el perdido sea salvo. Maduración de la iglesia y salvación del perdido es lo único que retiene a Dios en los cielos. En el caso nuestro, que nosotros maduremos, como dice Efesios 4:12, que lleguemos a la estatura del varón perfecto, que es Jesús. Y eso tenemos que nosotros ir madurando. Pero no se preocupen, no estamos solos. El Espíritu Santo nos está ayudando en esa obra. Qué lindo, pastor, escuchar ese versículo. Una iglesia gloriosa, una iglesia santa, una iglesia sin mancha y sin arruga. Qué bueno que en esta tarde ya podamos, cada uno de nosotros como esa iglesia, el cuerpo de Cristo, podamos decir, yo quiero que Dios venga por mí, por esa iglesia gloriosa, por una vida santa, por una vida sin mancha y sin arruga, que cada día podamos trabajar en eso. Y en ese punto, pastor, también se me viene la palabra de las 10 vírgenes, ¿no? Ese simbolismo de 5 mujeres que estaban completamente desapercibidas de lo que estaba pasando, sin entendimiento de los tiempos finales, pero también 5 vírgenes muy sensatas, dice la palabra, con su lámpara encendida, que habla de una iglesia que está atenta. Ese aceite representando, con el aceite que representa el Espíritu Santo, que es la lámpara encendida, y estando apercibidas de que en cualquier momento, como dice la palabra, el Señor viene como ladrón en la noche, y la iglesia tiene que estar preparada para eso. Correcto. Bueno, pastor, ya estamos acabando, son las 12:30, y quiero hablar simplemente de... No creo que la gente tenga para dónde ir. ¿No? Bueno, pero hay que hacer el almuerzo, pastor. Vamos a hablar de unas generalidades. Esas preguntas que vamos a hacer, pastor, vamos a hacerlas un poco más light, más resumidas, para abarcar todos los temas que tenemos, porque son preguntas ya que se salen un poquito de la estructura que tenemos de la charla, sino que son cosas, inquietudes que la gente tiene frente al tema de la iglesia. Entonces, usted ahorita hablaba, pastor, acerca de personas que han tenido momentos complejos en el lugar donde se congregaban, en la iglesia local, han tenido malas experiencias, chismes, malos comentarios. En muchas ocasiones ha pasado, pastor, que las autoridades de esas iglesias locales han caído en pecado, han sido de testimonio. Bueno, han pasado muchas cosas y para nosotros no es un secreto que esto suceda en la iglesia. Muchos se han levantado a robar diezmos. Bueno, hay un poco de todo, pastor. Frente a esa realidad que pasa, muchas personas, como usted lo menciona, con un corazón lastimado, han tomado la decisión de no congregarse más. Y entonces ahorita hay muchas maneras de participar y de escuchar la palabra. Van y escuchan la radio, solitas se reúnen en una casa, sin alguna autoridad pastoral y demás. ¿Se considera pecado que un creyente no participe de las actividades y desarrolle su llamado dentro del cuerpo o dentro de una iglesia local? ¿Cuál es la pregunta? ¿Se considera pecado que un creyente no participe de las actividades y desarrolle su llamado dentro de la iglesia local? O sea, no haga parte, que más bien se aísle de esa realidad de la iglesia local, sino que esté un individuo solo, siendo ministrado por el televisor, por la radio. Bueno, hay muchas personas que lastimosamente no quieren saber de
de la iglesia del Señor por mal testimonio, no vamos a juzgar eso. No vamos a juzgar a los que han caído. Cada vez que yo escucho que alguien ha hecho algo malo, lo único que viene a mi corazón es una oración, es Dios, guárdanos. Porque nadie está exento de caer o de hacer algo malo. Que Dios nos guarde de eso siempre. Pero si por el mal testimonio en una congregación alguien se ha apartado, aquí hay dos cosas. Número uno, mal parte de los que hacen pecar a los demás con sus actos. ¿Sabe que la Biblia dice que si yo, como líder, como pastor, como predicador, como ministro, hago algo que lo haga caer a usted, la Biblia dice que mal por parte mía, porque eso va a tener consecuencia. Lucas 17:1 dice, cierto día Jesús dijo a sus discípulos, siempre habrá tentaciones para pecar, pero ¿qué aflicción le espera a la persona que provoca la tentación? Sería mejor que se arrojara al mar con una piedra de molino alrededor del cuello, que hacer que uno de estos pequeños caiga en pecado. Entonces, que Dios nos guarde cuando nosotros como ministros y como ancianos y como líderes provocamos que otros caigan en pecado. Porque hemos actuado injustamente, porque hemos robado, porque hemos desfalcado, porque hemos defraudado. Si nosotros, actuando mal, hacemos caer a otro hermano, la Biblia dice que es mejor que se amarre una piedra de molino al cuello y se tire al fondo del mar. Ahora, quiero utilizar aquí un comentario de William Barclay que me pareció muy apropiado en cuanto a los líderes que con sus malos actos hacen caer a los demás. La piedra de tropiezo que se pone en el camino para que la gente se caiga. Jesús quería decir que es imposible construir un mundo en el que no haya tentaciones, pero hay de aquel que enseña a otros a pecar o les hace perder la inocencia. Y continúa diciendo William Barclay, siempre tiene que haber una piedra, una primera invitación a pecar, un primer empujón hacia el mal camino. Kennedy Williamson nos habla de un anciano que estaba muriendo. Estaba claro que algo le preocupaba y por último lo dijo. Cuando era un muchacho solía jugar en el cruce de dos carreteras en el que había un indicador de direcciones, o sea, una señal de tránsito. Y recuerdo que un día lo torcí, cambiando la orientación de las flechas. No sé a cuántos viajeros habré despistado de su ruta, mandándolos a donde no querían ir. Dios no dará por inocente al que en el transcurso de la vida introduce a un joven o a un hermano débil en el mal camino. O sea que si nosotros como cristianos estamos provocando a otros a pecar en fornicación, en adulterio, jugando con sus sentimientos, acostándonos con ellas, en actos sexuales, en provocación para droga, alcohol, marihuana, robos. La Biblia dice que si usted está haciendo eso y que usted está provocando a alguien a pecar, se la va a ver con Dios. Entonces, si alguien se ha apartado de los caminos de Dios y ha dejado de congregarse por el mal testimonio de otra persona, mal por parte del que lo hace, porque se la va a ver con Dios. Pero tampoco eso a ese hermano le da excusa para hacerlo, ya que tocar a la iglesia es tocar a Cristo. Yo me dejé de congregar porque la hermana de allá hicimos un negocio y me robó. Si usted hizo un negocio con su hermano en la fe y lo está defraudando o le está robando, usted está haciendo caer a su hermano y con Dios se lo va a ver. Trata de arreglar eso lo más pronto posible. Pero si usted se va de la iglesia por eso o se deja de congregar por
tampoco es excusa, porque la Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Así es. Cuando usted tiene puestos los ojos en Jesús, los demás pueden hacer y deshacer, pero usted sigue adelante. Cuando los demás hacen y deshacen, y usted se deja de congregar, usted no tenía puestos los ojos en Jesús, sino en el hermano. Entonces, el que hace pecar, se la va a ver con Dios. Y el que se deja de congregar por ese hermano, tampoco es excusa. Es mejor que, mire, pastor, voy a cambiar de congregación. Es preferible que por X o Y caso hablen con el pastor, y si la cosa no se pudo resolver, es mejor que cambien de congregación. Pero nunca dejar de congregarse será una opción. Importante eso, pastor, porque hemos visto en muchos casos en la vida de las personas que por situaciones que pasan en la iglesia, que les afectaron, porque de alguna manera fueron cosas muy complejas, les afectaron mucho y se apartan. Y lo que hace el enemigo es que sencillamente, como hemos estudiado muchos ejemplos, como en una fogata, si uno saca ese palo de madera y se pone solito, pues sencillamente se apaga. Y eso es lo que el enemigo siempre busca cuando hay estas situaciones en la iglesia, que las personas que se sientan defraudadas salgan de la iglesia atrás y vuelven atrás ellos como personas. Correcto. Importante, iglesia, que tengamos eso muy presente. Y siempre me gustó mucho ese comentario, pastor, porque definitivamente el que está haciendo mal las cosas se la hará con Dios. Y eso tiene consecuencias. A veces las personas piensan que nadie se da cuenta, todo está oculto, pero para Dios todo es visible. Entonces, no nos preocupemos si somos esas personas afectadas y sigamos allí en la búsqueda de Dios y que nada nos haga volver atrás. Pastor, más cortico las generalidades, por favor. Sin embargo, expliquemos bien. Si los hermanos se tienen que ir, se pueden ir. Lo importante es que el video quede grabado o que la prédica quede grabada. A la final ellos, cuando tengan tiempo, lo volverán a escuchar. Bueno. Entonces, pero voy a tratar de ser muy corto. Pastor, el no participar del cuerpo puede, o en la iglesia, puede en algún momento hacer que los hermanos caigan en falsas doctrinas. Sí, claro. Mire, amados, el solo hecho de que estemos juntos, congregándonos, reuniéndonos, el solo hecho de eso, como dice Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. El solo hecho de reunirnos nos hace perseverar en la doctrina. Estar en el camino. Estar en el camino correcto. Búsquense en YouTube una prédica nuestra que se llama Sin dejar de congregarnos. Y es una prédica, mire, usted pone Sin dejar de congregarse, Pastor Diego, y sale la prédica en YouTube. Y le cuento que eso le va a afirmar usted para que no deje de congregarse. Ay, pero pastor, si hace 4 meses no nos congregamos. Hermana, que ya deje de decir eso, que no estamos yendo a la sede, pero si no se... Esto es congregación, amados. Por favor, cambiemos ese chip, por favor. Sí nos estamos congregando. Que usted no esté asistiendo a Zoom, eso sí, como dicen por ahí, sin dejar de congregarnos, como muchos tienen por costumbre. Entonces, claro que sí afecta. Y la Biblia dice que cuando nos reunimos, perseveremos en la doctrina. Cuando usted se deja de congregar y usted que se queda solito, ¿no? Yo y mi... Dios, yo y mi Biblia. Dios, yo y mi Biblia. No. Peligro. Es un peligro. ¿Pero por qué si es la misma Biblia que usted predica? Ojo, porque usted aislarse de la iglesia no es bueno. Se le llaman, los hermanos que dejan de congregarse, se les llama partículas piadosas. Y usted no puede ser una partícula piadosa. O sea, allá lejos, una fe solitaria, no. Los apóstoles perseveraban en la doctrina, por eso se reunían. Ahora, Gálatas 1:8 dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Entonces, a usted ve algo, usted escucha algo, usted le pasa algo. Ay, pastor, mire, escuché esto. No, mire, hermana, en la doctrina juntos. Así es. Pero usted por allá, yo no quiero saber de la iglesia, yo no quiero saber del pastor, de la pastora, yo no quiero saber de esos ancianos. Me voy con un corazón bien herido.
y le dice, no, ese no es el verdadero camino y váyase por aquí y usted solo. Y por eso el apóstol Pablo deja claro en Gálatas 1:8, mas si aún nosotros es cuando nos congregamos, si aún el pastor o la pastora le enseñan algo, listo. Ese es si aún nosotros. O un ángel del cielo, eso es cuando usted está solo. Entonces, el apóstol Pablo mata en un solo versículo esos dos pájaros. Si aún nosotros, si usted en el culto escucha algo, una doctrina falsa, no la crea. Pero si estando por allá solo, pues encerrado, y se le aparece un ángel, entre comillas, del cielo, y le predica un falso evangelio, la Biblia dice, no le creas, ese ángel es anatema, es un ángel del demonio. Entonces, tengamos mucho cuidado. Además, acordémonos que Charles Russell era presbiteriano, que es una iglesia de sana doctrina, antes de fundar los Testigos de Jehová, en 1800. Y cuando uno va a ver mormones, José Smith, muchos de ellos nacieron en hogares cristianos, pero en un momento determinado se les apareció un ángel, un falso ángel, y no tuvo pastor que le dijera cuidado, no tuvo una anciana cuidado, sino que tragó entero. Entonces, vive solo, muere solo. Entonces, sí, claro que es un peligro, un peligro. Creo que Nat Geo nos ha enseñado, bueno, para muchos de ustedes Naturalia, pero para nosotros los millennials, Nat Geo nos ha enseñado que el león o que los depredadores persiguen, aíslan. Y cuando aíslan, cuando están solos, toma lo tuyo. Ahí. Entonces, ojo, cuando nos congregamos, si uno de nosotros, pero cuando ustedes estén a solas, si un ángel del cielo les apareciera, y como no hay pastor para ayudarle, no hay autoridad. Entonces usted traga entero y usted cree que usted es el nuevo José Smith, que usted es el Moisés, el Elías de esta época y saca su secta falsa. Tremendo eso, mucho cuidado, sin dejar de congregarnos. Voy a pasar aquí una pregunta que ya hemos, pastor, hablado. Me concentro en esta. ¿Hay alguna cobertura o tipo de bendición que mencione la palabra por hacer parte de la iglesia? ¿Tenemos alguna cobertura especial, una bendición especial por estar bajo ese cobijo de la iglesia, esa institución espiritual que Cristo instituyó? Sí, tiene un sinnúmero. Por eso les recomiendo, entren a YouTube y véanse en la prédica sin dejar de congregarnos. Allí explicamos más este punto. Pero a grosso modo, cuatro beneficios de congregarnos o 4 puntos importantes de congregarnos es, número 1, porque Jesús dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, apartados de mí nada podéis hacer. Y si Cristo es la vid, todos juntos somos los pámpanos, dependemos de Él. Y escúchese bien, alejarse de la iglesia es alejarse de la cabeza. Así es. No le estoy diciendo que usted no puede orar solo, que usted no puede buscar de Dios solo. Sí. Tenemos que tratar de quiero a Dios, pero no quiero saber nada de nadie más. Porque la Biblia dice en 1 de Juan 4 que el que dice que ama a Dios y aborrece a su hermano es un mentiroso. Porque ¿cómo puede amar a Dios a quien no ve y aborrecer a su hermano a que ve? Así es, pastor. Nosotros cuando tenemos comunión unos con otros, cuando nosotros como iglesia tenemos comunión unos con otros, nos estamos ejercitando para aprender a amar a Dios a quien no vemos. Entonces, hay una cobertura, hay una dependencia. La Biblia dice en Salmo 133:1, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Entonces, la Biblia dice que es como el buen óleo que desciende sobre la cabeza, luego a la barba, las vestiduras. Hay una unción, hay una cobertura cuando nos reunimos y estamos juntos. La Biblia dice en el Salmo 103, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Ovejas de su prado. La expresión ovejas de su prado se refería era a
Ustedes son el rebaño que a mí me tocó cuidar. Qué lindo. Porque cada pastor tenía un rebaño. Ovejas de su prado, en versiones antiguas, lo traduce es, ustedes son el rebaño que a mí me tocó cuidar. Entonces, somos parte del rebaño de Dios. Y la Biblia dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y a quién va a devorar el enemigo? El enemigo va a devorar a ovejas aisladas, solitarias. Recuerde, entre más lejos está usted del pastor, entre más lejos está usted del pastor, más cerca está del lobo. Entre más lejos usted está del rebaño, más cerca está del lobo. Entonces, es importante que podamos tener esa claridad, ¿vale? Ok, perfecto, pastor. Le voy a hacer esta pregunta, pastor. Discúlpeme, pero esta a mí me interesa mucho. Una iglesia local está sometida, de alguna manera hay un Estado, ¿cierto? Por encima de cualquier cosa, digamos en Colombia hay un Estado. Hay un Ministerio del Interior que de alguna manera es la que regula las iglesias locales aquí en Colombia. La pregunta es, pastor, ¿la iglesia local debe someterse al gobierno o la iglesia local tiene que someterse únicamente a la cabeza que es Cristo? La Biblia dice en Romanos 13:1, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. La Biblia nos pide y le pide a la iglesia que nos sujetemos a las autoridades superiores, porque todas las autoridades y las que hay por Dios han sido establecidas. Entonces, claro, nosotros tenemos que sujetarnos a las autoridades. Sí, solo sí, las autoridades superiores son autoridades legales y justas. Pagar impuestos. Yo tengo que pagar impuestos. Retefuente. Tenemos que hacer retefuente. Nosotros, la iglesia, Comunidad Profética de Oración, pagamos impuestos, pagamos retefuente, damos reportes. Hay una contadora detrás de todo esto. Eso es someterse. Cuando esa autoridad es una autoridad pervertida y esa autoridad quiere imponernos cosas en contra de las Escrituras, ahí sí nosotros no podemos hacerlo. Por eso, cuando Pablo habla aquí en Romanos, da a entender qué tipo de autoridad es a la que nosotros debemos de sujetarnos. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, significa ser una autoridad legal, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Entonces, claro que sí, tenemos que sujetarnos a las leyes humanas hasta cuando esa autoridad humana va acorde a la palabra. Cuando ya nos piden hacer cosas que van en contra de la palabra, primero nosotros debemos de obedecer a Dios antes que a los hombres. Muy bien. Y última pregunta, Paz. ¿La Biblia da algunos parámetros frente a cómo se debe llevar la liturgia o el culto o la reunión que se celebra normalmente? Qué bueno poder saber que el apóstol Pablo nos da un orden de la liturgia. Qué bueno saber que el apóstol Pablo nos da no es un mandato, pero sí nos dice más o menos cuando nos reunimos qué debe de pasar. Y eso está en 1 Corintios 14:26. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Estos son algunos de los componentes que para el apóstol Pablo eran vitales al momento de congregarnos. Se lo voy a leer en la NTV, que es lo que dice. Ahora bien, mis hermanos, hagamos un resumen. Cuando se reúnan, uno de ustedes cantará. Ahí está Helber, ahí está la pastora, ahí está Fabián,
Ahí está Robert, Luis, yo. Claro, algunos cantarán. Cuando se reúnan, uno de ustedes cantará. Otro enseñará, las maestras, el pastor. Otro contará alguna revelación especial que Dios le haya dado. Que, mire, eso hace parte del culto. Otro hablará en lenguas y otro interpretará lo que se dice. Pero cada cosa que se haga debe fortalecer a cada uno de ustedes. Entonces, la enseñanza, la revelación, los dones, cantar, eso hace parte de nuestra liturgia. No podemos, por lo general hoy en día decimos, de todo lo que el apóstol Pablo acaba de decir aquí, solamente hemos tomado cantar y predicar. Pero cantar y predicar son dos solamente de los puntos que el apóstol Pablo recomienda que hayan en un culto. Amados, no podemos dejar de congregarnos. No todo, pero todo el que es iglesia se tiene que congregar. Y pastora, permítame, leo un pasaje que es el centro de el que utilizamos todos para congregarnos. Y es Hebreos 10:25. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Entonces, amados, debemos de congregarnos. Número 1, ¿por qué? Porque no hacerlo es un pecado. Pastor, que no, pero si yo el domingo no puedo ir a la iglesia o a la sede, ¿ya es pecado? No, no dejando. Cuando ya la gente dice, yo ya no quiero ir por allá. No hacerlo es un pecado. No hacerlo es un pecado. Número 1, pero escúchese bien. Y no hacerlo es un peligro. No hacerlo es un pecado y no hacerlo es un peligro. No se dejen de congregar. ¿Y por qué es un peligro? Juan 10:11 nos dice, porque es el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y conocen. Debemos de congregarnos, primero porque es un mandato, y debemos de congregarnos porque no hacerlo es un peligro. Entonces, amados, la iglesia no es un edificio, pero en un edificio sí es simbolismo de la iglesia. La iglesia no está en Bogotá cerrada. La iglesia está más viva que nunca. Somos un templo de piedras vivas. Aquí está la iglesia. En cada casa está la iglesia. La iglesia es el conjunto de creyentes nacidos de nuevo que conforman el cuerpo de Cristo. La sede está allá. Nosotros somos templo nuevo de piedras vivas, sacada de la principal piedra. Nosotros somos la iglesia. No todo el que se congrega es iglesia, pero sí todo el que es iglesia se tiene que congregar. ¿Quién es la iglesia? ¿Quiénes componen la iglesia? Todos los nacidos de nuevo. Necesitamos la sede para reunirnos, para tener comunión. Yo creo que lo más importante de perseverar, porque estamos perseverando en la doctrina, estamos perseverando en el partimiento del pan, estando en la oración unos por otros, estamos perseverando y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, lo estamos haciendo, en la comunión unos con otros.
De Ahí es pronto, donde- en ese factor, ahora, no hemos dejado por redes sociales de tener comunión unos con otros, pero si ese factor, abrazarnos, el ese asadito, los cumpleaños. es un 50-50 que necesitamos, pero no hemos dejado de tener comunión con otros. En el partimiento del pan, la Santa Cena o la Cena del Señor lo estamos haciendo. Y en la oración de unos por otros lo estamos haciendo, amados. Escúchese bien. Yo sé que estamos escuchando en redes sociales muchos predicadores diciendo, iglesia cobarde, esa iglesia que no se quiere congregar, los cobardes pastores que no quieren reunirse. Eso hace parte, amados, de sujetarnos al gobierno. El COVID no es una mentira, es una realidad. Y el gobierno nos dijo, ojo, cuidado, tengan cuidado con esto y esto. No somos cobardes. Les gusta entrar a redes, a subir a redes y sentirse en los libertadores. Dejen de insultar a la iglesia. Si ustedes se quieren reunir, reúnanse. Pero no estamos dejando de hacer la obra del Señor. Porque es que es harto que siempre, y los que no se quieren congregar, y primero obedecer a Dios antes que a los hombres, y congréguense y reúnanse. Bueno, hermano, háganlo. Nosotros vamos a seguir por este medio. Vamos a seguir por este medio. Si no es de aquí a septiembre, amados, nos tocó Santa Cena, nos tocó Cena Navideña virtual. Pero créanme, que quietos los ministros no estamos. ¿Sabían que en este momento yo estoy predicando en Guatemala? En este momento yo estoy predicando en una iglesia en Guatemala. Y ahorita en la noche predico en una iglesia en Cali. Y mañana predico en otra iglesia en Cali. Y mañana que estoy predicando en Cali, al mismo tiempo estoy predicando en Guatemala. ¿Por qué? Porque estamos grabando videos, porque estamos enseñando. ¿Sabe que en cuarentena hemos estado predicando en iglesias en Bolivia, en Guatemala, en Estados Unidos? Hemos ministrado liderazgos de México. No, quietos no estamos, amados. Estamos usando redes sociales y nos estamos sujetando. Pero no se escuchan, es que a veces, amados, se meten tanto a YouTube y en YouTube escuchamos tanto predicador y amén por ellos, pero si ellos lo pueden hacer, háganlo. Nosotros por ahora no lo estamos haciendo, pero la iglesia quieta no está. Si el diablo le dice a usted que él cerró las iglesias, usted dígale al diablo, no las cerraste. Antes la iglesia está regada por todas partes haciendo la obra del Señor. Solo quería hacerles ese comentario. Amén. Damos gracias a Dios por la comunidad profética de adoración. Es una iglesia que casi que tiene los años de casado de nosotros, 12 años, este diciembre cumplimos 13 años con la iglesia y bendecimos a todas las personas que han pasado todo el proceso que Dios ha hecho con esta iglesia. Bendecimos a cada uno de ustedes por hacer parte de esta iglesia y como decíamos, el deseo de nosotros como pastores es cada día que de verdad podamos hacernos ese autoexamen y saber que somos hijos de Dios y que hacemos parte del cuerpo de Cristo y que recibimos todas esas bendiciones de las cuales hemos hablado el día de hoy. Qué lindo poder saber que somos una iglesia por la cual Cristo viene, que necesitamos estar preparados, fortaleciéndonos en cada una de estas cosas que hemos visto, el perseverar en la doctrina, el perseverar en la comunión, en la oración, en el partimiento del pan, que cada vez seamos más hermoseados. Es el deseo de nosotros como pastores, que cada uno de nosotros sea esa iglesia que se fortalezca, que se edifique, que crezca y que avance. Me gusta mucho Telellos cuando dice, no tenemos un fin de nuestros estudios. Esto es una espiral, es continuo, porque nuestra estatura es llegar, nuestra meta es llegar a la estatura del varón perfecto que se llama Cristo Jesús. Damos gracias a Dios por comunidad, porque fue una iglesia o fue esa congregación o esa iglesia local que Dios tuvo en su corazón, que cada uno de ustedes hace parte hoy. Y nació en el corazón de Dios cada uno de nosotros, todos los que íbamos a pertenecer a esta iglesia local. Damos gracias a Dios porque hace 13, 14 años el pastor tuvo un sueño donde pasábamos por un salón comunal que fue la primera sede o lugar donde empezamos a congregarnos, una sede muy pequeñita, pagábamos 60,000 pesos el salón, y en el sueño Diego pasaba por ahí y alguien le decía, entre pastor, esto se llama, y había un letrero que decía Comunidad Profética de Adoración, una comunidad adoradora, amante de su voz, y ese fue el sello que Dios nos puso. Antes de casarnos, una profeta de Estados Unidos oró por nosotros y nos decía, el matrimonio de ustedes dos es la adoración
juntándose con la profecía. Y eso es lo que es nuestra iglesia. Y en algún otro tiempo, cuando las cosas estuvieron muy difíciles, Diego, nosotros habíamos hablado y dijimos, vamos a cerrar la iglesia, ¿no? Entendiendo la sede. Y Diego tuvo un sueño donde Dios le decía, veía a un niño vomitando, y como él trataba de meterle un trapo en la boca para que el niño se ahogara. Y Dios le mostraba en ese sueño que ese niño era la comunidad profética de adoración y que ese niño ya había nacido y que era imposible quererlo detener, que iba a seguir creciendo. Entonces, damos gracias a Dios por la comunidad profética de oración. Sabemos que tenemos un propósito y yo quisiera, pastor, que cerrara diciendo, comunidad profética de oración, ¿hacia dónde va? ¿Qué tiene Dios con nosotros? ¿Qué tiene Dios con este puñado de hombres y mujeres que queremos y anhelamos más de Dios? El objetivo de la comunidad profética de oración, sin duda alguna, al pasar el tiempo hemos entendido que su nombre tiene todo lo que Dios nos ha hablado. Profética, comunidad, comunión. La comunión para nosotros es vital. Y la comunión siempre se nos va a permitir siendo un puñal. Cuando ya pasamos de un puñado es difícil tener comunión. Y no queremos una comunión distante, sino cercana. Entonces somos una comunidad. Profética, pues porque la parte profética, no solamente la parte profética del don, sino la parte profética de la palabra de Dios para nosotros es el fundamento vital. La Biblia dice que hacéis bien en poner atención a la palabra profética más segura de todas, a la cual hacéis bien seguir como una antorcha que alumbra vuestro camino hasta el día que Él venga. Y la parte profética no solamente es por la parte de los dones, sino por la palabra de Dios. Y adoración, pues porque somos una comunidad adoradora. Amamos su voz. Entonces, comunión, la palabra y la adoración. Y nuestro objetivo o lo que Dios ha puesto en nuestro corazón es edificar. Si nosotros somos la semilla para que a partir de nosotros crezcan árboles de mostaza, pues bienvenidos, seremos felices siendo semilla. Entonces, ser de bendición para las naciones, ser de bendición para los que asisten a la comunidad profética de oración. Y han habido muchos sueños y muchos sueños las intercesoras han tenido y tuvimos al principio de la comunidad, que hay que volver a rescatar de lo que Dios nos ha hablado. Y creo que estamos haciendo lo que nos corresponde y lo que Dios nos ha mandado a hacer. Ese es nuestro papel. Amén. Dios les bendiga, iglesia. Les amamos mucho. Él, ya puedes abrir micrófonos.